Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Les damos la bienvenida acá desde el estudio Chicha Mariani, junto a Nicolás Chino Román, Raquel Márquez quien les habla. Y bueno, como somos grandes y quiero un poco recordar aquellas épocas de nuestra escuela primaria, de nuestra secundaria, y para todos los que están en esa edad, les voy a pasar un tema que les va a conmover. Y a mí lo que me preocupa es que estas generaciones nuevas, los más niños, casi no hablan de esta historia, de este hombre que tanto dio por la República Argentina y por la liberación de medio continente, como dice la canción, y me estoy refiriendo a esta fecha tan importante del aniversario de José de San Martín. Por eso mismo vamos a escuchar una versión que tiene también imágenes muy importantes, que la canta Pintos y que está referida al himno de San Martín, que antes lo estudiábamos y lo cantábamos en todas las fechas y que ahora no lo saben los chicos. Y la verdad es una vergüenza para mí. Bueno, Abel Pintos, lo escuchamos. De su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín el Señor en la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande en la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu. Bueno, qué emoción. Tantos guardapolvos blancos emocionados cuando festejábamos estas cosas y ahora se las deja de lado, ni se acuerdan de San Martín. Hacen algunas cositas nada más en la escuela, pero no cantan este himno que realmente ustedes saben que nuestras marchas y nuestros himnos son uno de los mejores en el mundo entero, porque siempre hemos hecho las cosas bien en la Argentina. Lástima que a veces tenemos gobiernos que no son tan buenos, entonces no hacemos las cosas tan bien. Bueno, acá estamos escuchando un sonidito raro de base que ahora va a arreglar mi compañero operador técnico. Bueno, muchas gracias, Chino,
por este gusto, y a Abel Pinto por haber grabado este himno a San Martín, que realmente es una gloria. Bueno, es lo único que puedo hacer en este programa para conmemorar a este patriota que, como tantos patriotas, tuvo que morir en el exilio o se tuvo que exiliar, porque no solamente fue San Martín, sino tantísimos otros compatriotas argentinos de esa época de la historia y de la historia reciente nuestra, ¿no? Sabemos las persecuciones que hubo en todo nuestro país para todos aquellos que querían defender la patria, esa patria que es de todos nosotros, de todos. Acá no hay ningún excluido. Y el que se excluye es porque es una pátrida, un cipayo, una persona que está en función de la extranjería, de los intereses internacionales y que no defiende ni a su país, ni a su bandera, ni a su gente, ni a su pueblo. Nosotros no somos de esos. Así que vamos a seguir hablando en este mismo eje, en este mismo camino, como lo hacemos siempre desde Somos Grandes. Y bueno, hoy tenemos justamente una invitada. Yo siempre digo que todos los invitados de Somos Grandes son especiales, porque este es un programa que está dedicado a lo que somos, a lo que logramos construir entre tantos argentinos y también entre tantos argentinos que hemos sabido padecer y resistir a una historia llena de injusticias, de persecuciones, de muerte, de cárceles. Pero bueno, como somos argentinos, también tenemos el valor de la resistencia, de la insistencia y de saber que entre todos, entre la organización y la unidad, construiremos ese futuro deseado. Desde cuando yo era niña, desde siempre, lo tengo en el corazón y así estoy convencida que todo el pueblo argentino lo tiene. Por eso, hoy vamos a tener a una invitada especial. Nosotros, es una compañera, una compañeraza de acá de Radio Caput. Ella es Ana Fernández Cariaga y le voy a dar la bienvenida. Anita, ¿cómo te va, corazón mío? Gracias por poder estar acá con nosotros en Somos Grandes. Muchas gracias a vos, Raquel, por invitarme acá. Y bueno, siempre es un gusto estar acá en nuestra casa, ¿no? En Caput, en este estudio Chicha Mariani. Sí, exacto. Y bueno, con el chino. Con el chino, Bueno, yo les voy a contar, por si alguno, por supuesto, no conoce a nuestra invitada, Ana Fernández Cariaga. Ella es licenciada, docente, investigadora, miembro del colectivo Mujeres del Sur, es presidenta de la Asociación Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos. Lamentablemente también es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar. Ella es hija de Ana María Cariaga, detenida ilegalmente a los 16 años en el Centro Clandestino Club Atlético, y es nieta de Esther Ballestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo, que fue arrojada al mar en los vuelos de la muerte, víctima de este genocida Astiz, que últimamente estuvo nuevamente en la prensa nacional y por todos los medios. Y bueno, por eso también la quiero invitar a ella, para que en esta primera parte me gustaría, Anita, en fin, que nos contaras algunas cosas más tuyas y después vamos a ir de a poco metiéndonos en estas últimas noticias que hemos tenido en nuestro querido país, que son tan graves para la lucha tan importante que ha tenido todos los organismos de derechos humanos y todo el pueblo argentino. Y yo te quería justamente preguntar, porque me parece que una de las cosas más duras desde lo personal, ¿no a vos como militante ni como lo que significás para el resto de los argentinos, sino tu persona, ¿cómo hizo para transitar estos años con esta historia tan trágica, tan dramática, de tanta lucha, de tanta entrega, de tanta convicción de tus propias mujeres, ¿no? De tu abuela, de tu madre y de vos misma, porque la historia tiene que pegar y fuerte. Esto siempre me lo preguntaba y no te lo había podido decir a vos personalmente. Bueno, es un montón. Primero, decir que sí, que la verdad que lo que estamos transitando es muy terrible en todos los ámbitos, ¿no? Es nuestra patria. Vos arrancaste
tu programa hablando de la patria y bueno, y realmente es eso, en todos sus aspectos, lo que lamentablemente está en juego y lo que están vaciando justamente ciudadanos que no aman a esa patria como sí la amamos nosotros. Y te escuchaba también cuando vos decías, bueno, los que no piensan esto es porque son, entre otras cosas, apátrida, que es lo que trataron que yo sea, porque yo durante muchos años, yo nací en Suecia, voy a empezar por ahí, por ese nacimiento en Suecia, que fue el país que dio asilo político a mis padres, luego de que mi mamá saliera del campo de concentración, el ex conocido como ex Club Atlético, campo de concentración, tortura y exterminio, con 17 años que había cumplido en el campo de concentración. Se la habían llevado con un embarazo de menos de 3 meses y salió con un embarazo avanzado. Era peligroso viajar con ese embarazo avanzado, pero según lo que analizaban en el ACNUR, Naciones Unidas, que donde ella pidió asilo, era más peligroso que se quedara, ¿no? Nosotros, mi abuela la había llevado a Brasil, si bien Brasil no era Argentina, en Brasil también había una dictadura, y mi mamá tenía, según dictaminaron los médicos de Naciones Unidas que la revisaron, más de 100 marcas de tortura en su cuerpo. Estaba completamente desnutrida y no sabían, había pocas probabilidades de que ese bebé naciese bien, ¿no? Estaba en riesgo. Estaba en riesgo, a mi mamá la torturaron mucho estando de menos de 3 meses, es más, ella pensó que lo había perdido y cuenta que el único momento en que lloró, en el campo de concentración no se podía hablar, reír, llorar, absolutamente nada, fue cuando sintió que yo me movía, porque sintió que había un lugar de su cuerpo al que no habían llegado. Tuve consecuencias también físicas, hubo material genético que tenía que ir a un lugar y que fue a otro porque era en plena formación de ese feto, y me dijeron que no iba a poder tener hijos cuando yo era muy jovencita, tenía alrededor de 19 años, y sin embargo tengo 2 hijos maravillosos. Y voy empezando por ahí porque digo que a pesar de todo no nos han vencido, ¿no? Y que entre tanta tristeza y tantas pérdidas y nos faltan 30.000, sin embargo estamos vivos y eso hace que nosotros podamos llevar sus nombres, traer sus nombres. Cuando los gritamos los traemos a ellos, a sus luchas, y por eso tenemos también la obligación de cuidar esta patria, ¿no? Porque ellos lo dieron todo, arriesgaron todo por esta patria. Sí, lo tenés marcado a fuego, digamos, ¿no? Como se dice comúnmente. Y mientras eras adolescente, cuando vos cursabas tu secundario, tu primario, o la escuela, la formación, ¿sabían de tu identidad o en esos años vos no podías manifestarlo? ¿O cómo lo transitabas junto a tus otros compañeros? ¿Cómo fue la relación tuya con la gente común, con la comunidad, con la sociedad, cuando sabían o no sabían? ¿Cómo transitabas vos esa situación? Bueno, yo tuve la suerte de ir a una escuela pública a la que amo, el Carlos Pellegrini. Ajá. Ese colegio fue de los mejores años de mi vida. Dicen que la adolescencia es una etapa complicada, ¿no? Compleja. Bueno, para mí fueron años maravillosos, hermosos. Yo militaba en el PELE, en el Centro de Estudiantes, era el menemismo, eran años muy complicados para nosotros. También, por supuesto. Éramos juventudes que nos costó bastante porque no teníamos un apoyo, la verdad, no, popular y de partidos políticos fuertes que le hagan frente al menemismo, y cortábamos Santa Fe y Callao. La verdad que también fue interesante todas esas redes que nosotros generamos en épocas de absoluta impunidad, ¿no? Donde además los genocidas estaban libres y pedíamos... Sí, peligrosísimo. Exacto. Y además, bueno, íbamos también a eso, a denunciar, ¿no? Que estaban libres, que no podían hacer lo que habían hecho. Yo estaba mucho
en ese tema y mis más amigos conocían mi historia. El resto de los compañeros no conocían mi historia particular, pero sí sabían que yo era una militante por los derechos humanos, que me movía estas cosas, que iba a las marchas, los convocaba, les hablaba, no hablábamos de lo que había sido la dictadura. Muchos de ellos creían, sentían que no lo habían vivido, que no era parte de su historia, y sin embargo, como hoy mismo, muchísimos años después, les digo a mis alumnos, sí, son parte de la historia, porque se cometieron crímenes de lesa humanidad que nos afectan a todos, que se perpetúan en el tiempo, pero además porque implantaron un modelo económico neoliberal que justamente en los 90 se terminó de insertar y que todavía estamos viviendo las consecuencias. ¿No es cierto? Ahora se está continuando con ese mismo modelo y estamos peor todavía que durante el menemismo. Y te quería también preguntar, pero vos en lo personal, ¿alguna vez sentiste como una carga muy pesada por sostener esta historia? Sí, cuando era chica. Yo llegué acá, o sea, yo vine del exilio, no conocía la Argentina. ¿Y qué edad tenías? Tenía 6 años cuando llegué. Llegué justo para la escuela primaria, pero así, llegué el fin de semana y el lunes empezaban las clases. Qué traumático. Fue difícil, yo vine súper feliz. O sea, yo iba a conocer a mi país. Esta era mi patria, no la conocía, pero era mi patria. Sí. Porque crecía, mi mamá quería volver, todos los amigos volver, era la Argentina. Yo hablaba de Argentina y no la conocía, hacía dibujitos de Argentina. Entonces, también por un lado era como que todo lo que yo conocía, que hasta el momento era donde había vivido, era en Suecia y en México. Nosotros vivimos en Suecia, después en México, después otra vez en Suecia y después vinimos a la Argentina. Esos lugares no eran nada, no tenían validez. O sea, lo que yo conocía no servía, no era lo bueno. Lo bueno era Argentina. O sea, sí, lo tenías marcado. Claro, así lo recibía yo. Entonces, yo todavía no conocía lo que valía la pena de la vida, ¿no? Sería una cosa así. En mis 6 años, cuando yo llego, en mis dibujos, que además Suecia es un lugar con mucho verde, donde estábamos nosotros, mucho parque. ¿En qué ciudad estaban? Ahí estábamos en Estocolmo. En Rinkeby se llama el barrio, es un barrio popular. Para los suecos es un barrio muy popular. Yo lo volví a visitar cuando llevé a mi hijo mayor y me sigue encantando. Seguro. Pero bueno, cuando vine acá a Ezeiza, que además era otra época, era una Ezeiza deshabitado, frío, duro, llegamos a un departamento en Constitución, que era el departamento de mi abuelo, y fui a una escuela en Constitución. Un barrio difícil también. Un barrio difícil, pegado a Canal 13, una escuela muy grande, pública, donde y además en esos años, ¿no? Recién entrada la democracia, estamos hablando de marzo del 84. Justo. Yo llegué y era pero era una euforia en ese momento. Yo estaba feliz. Vos feliz y la sociedad tenía un movimiento. Llegaste como en un momento justo, digamos. Pero porque vos eras militante. Ah, claro. Pero la otra parte estaba todavía por algo habrá sido. Sí, desde ese aspecto no. Eso y nos faltaban 30.000 todavía. ¿No? Nos faltaban 30.000. O sea, tuve docentes, por suerte, maestros divinos, amorosos, que todavía los llevo en el alma y que los recuerdo, pero tuve maestros que discutían con una nena de 8 años y le decían atrocidades. Y bueno, y estaba instalado esto, que por algo será, y que uno no tiene muchas herramientas, y dice, entonces, ¿está bien que mi abuela esté desaparecida? O sea, por algo será, o sea, algo hizo mi abuela para que esté bien, que no esté con nosotros, y que mi mamá tenga las marcas que actualmente sigue teniendo en el cuerpo, y que yo ya no... O sea, para una nena... que sus docentes, que son de hecho referencia para los chicos, los maestros. Es una autoridad un docente, ¿no? Para un y niño. Los vecinos. Había algo que hacía que eso esté bien. Entonces fue difícil esa época, fue difícil el firmes, descansen, que hacían en las colas, que nunca lo había vivido. Y los levantamientos que hubo también en esa época,
que nos daban asustaban mucho miedo, por todo, me imagino todo lo que te habrá contado tu mamá y todo lo que vos ya sabías, aunque siendo una pequeña, pero el hecho de todo lo que pasó con los Carapintadas, con el día de Pascuas, que estuvimos ahí tanto en la Plaza de Mayo, pidiendo por ese tema, y yo supongo que vos lo entendías perfectamente, ¿o no? Vos lo entendías, y más vos que venías ya como en una familia donde se hablaba de esas cosas. Mi mamá siempre intentó resguardarnos, está bien. Desde chicos, tratar de que no vayamos a las manifestaciones, pero no pudo hacerlo, es imposible. Nosotros sabemos, es nuestra historia, claro. Está ahí, conversan con los amigos, lo ven. Ya después, cuando fueron los levantamientos, ya mirábamos la tele. Estábamos todos preocupados. Sí hubo manifestaciones puntuales a las que fuimos. Una fue la tristemente célebre de Casa Está en Orden. Sí, eso fue terrible. O sea, como de apoyo masivo. Que fue mi masivo. Mamá nos lleve a una manifestación era porque era gravísima, claro, la situación. Es que teníamos todos miedos de que volviera la dictadura militar. Y era un apoyo además a la democracia, ahí te estamos apoyando. Claro, es que en realidad Alfonsín en ese momento era muy vulnerable, ¿eh? Muy vulnerable en ese momento, muy vulnerable. Así que estábamos todos con mucho miedo de que fracasara después de todo lo que se había transitado, que en ese momento esta irrupción que hicieron con esa actitud, fracasara el gobierno de Alfonsín. Eso fue gravísimo para todos. Y sabés que yo tuve muchas pesadillas de chica, hasta bastante grande de hecho. Pero en esa época mi mayor miedo era que se robaran a mi hermanito. Ay, qué mi horror. Hermano Daniel había nacido en el 83 en Suecia, tenía meses, era muy chiquito, muy y yo lo sacaba de la cuna y lo ponía conmigo en la cama contra la pared y ponía en la cuna un muñeco. Ay, porque pensaba que si llegaba se podían confundir y llevarse el muñeco. Pues mirá, ¿no? Sí, eso no es para traumarte. Mi ingenuidad, pero, sí. pero a la vez el miedo y el intentar hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer yo para salvar a mi hermano? Bueno, esconder a mi hermano y poner un muñeco, ¿no? No, pero está bien. Pero vos mirá las heridas y las cicatrices que dejan también en el aspecto psicológico, ¿no? El temor, el miedo. Porque, bueno, en eso tuvieron un éxito extraordinario, sí. Y siguen teniendo ese mismo éxito a través del miedo, someter a los pueblos, a la población, para que la gente no reflexione, para que la gente no piense, para que la gente no se informe. Bueno, esa es una de las condiciones que utilizaron, que fue el terror. Totalmente, y que con otras herramientas siguen usando, ¿no? Que la gente no se informe, que no sepa, que no lea, ¿no? Que no conozca. La desinformación, se sigue intentando eso, ¿no? Permanentemente. Digo que estamos cada vez peor en el tema de la comunicación. Ya eso lo sabemos perfectamente, porque los medios de comunicación masiva son empresas que lo que menos hacen es respetar el derecho humano a la comunicación, que es la información, porque un pueblo tiene que tener información fidedigna para saber qué decisiones toma de acuerdo a lo que pasa en los gobiernos, cosa que está ocurriendo hoy, que son todas mentiras o noticias falsas, como hay que llamarlas en castellano, que a la gente la turban. Y ahí, bueno, así tenemos las cosas que nos están pasando, ¿no? Ahora, queríamos, no sé si vos querés hacer un pequeño break. No, break no se dice, una pequeña tanda. ¿Por qué tengo que usar esa palabra de porquería? Que a mí no me gusta, ¿viste? Pero bueno, estoy colonizada también en cierta manera. Sí, es decir, culturalmente nos atraviesa. Mirá que luchamos contra eso. Pero bueno, queríamos hacer un pequeño cortecito y vamos a escuchar un tema que es también, a mí me gusta mucho este tema, que es de David Lebón. Vamos a poner un tema que también es de la gente de mi generación, porque el rock también es de mi generación. Porque muchos dicen, somos grandes, y dicen solamente tango. No. El tango a mí lo amo. Pero ahora yo también, sí, no es de mi generación, pero lo amo. Eso, es de la generación de mis padres, de mis abuelos. Pero bueno, en este caso vamos a escucharlo a
a David Lebón y a Ricardo Mollo en Mundo Agradable, así se llama, que me gustó. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Bueno, ¿qué tal, eh? Hay que seguir lo que dice acá esta canción que me gusta mucho, por eso la pusimos en este día especial con estos temas que estamos tratando. Bueno, para los que se unen ahora a nuestra programación, estoy aquí con Anita Fernández Careaga, una sobreviviente de nuestra dictadura militar. Hemos comenzado un poco con el relato de su historia, de lo que atravesó su mamá, su abuela. Y bueno, ahora queríamos hablar un poco de la actualidad, de lo que está pasando en este gobierno de Milei, del PRO y de todos los diputados y de los partidos políticos que son dialoguistas, que en realidad no son dialoguistas, son cómplices. Digamos las cosas como son, por favor. Son cómplices. Entonces, estos últimos datos que pasaron hace casi un mes más o menos, ya ni me acuerdo bien la fecha,
de la visita que hicieron los diputados de La Libertad Avanza al penal de Seiza, a ir a visitar a los genocidas, a los represores, que están ahí presos por delitos de lesa humanidad, que fueron enjuiciados con el aval del presidente de la Cámara, Menem. Bueno, entonces queríamos preguntarte, Anita, ¿cómo te impactó a vos? ¿Qué sentiste? Porque eso es lo que me interesa a mí, más allá de lo político, que también me lo vas a responder. Pero desde lo personal, desde tu propia historia como persona, como niña que pasó todo esto que nos estuviste relatando, cuando te enteraste que esta gente había ido a visitar a los genocidas, ¿no? Yo siento una gran preocupación. La verdad es que no me sorprendí tampoco. Y no puedo decir que me genere algo de dolor que esta gente visite a los genocidas, porque son su gente, son ellos visitándose a ellos mismos. Lo que a mí sí me preocupa es que el resto de la gente, que nuestros y nuestras compatriotas sí sepan quién es Astiz, quiénes son cada uno de esos genocidas. A mí me preocupa que una representante de los argentinos alegue que no sabía quién era Astiz, porque si vas a visitar a alguien tenés que saber, por tu mera responsabilidad que tenés, que le puede pasar a un joven que no sepa, y que bueno, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, ¿no? Desde la educación, la cultura, conocer la propia historia y demás. Pero si vos tenés una responsabilidad o un cargo público y representás a más gente, no podés alegar eso. Porque es como que decir, no sabía que la Constitución decía eso. Bueno, estudiala, sí, ¿no? Yo no viví en el año que estaba San Martín, entonces desconozco si él cruzó la cordillera o no la cruzó, porque yo no había nacido. Exactamente. Y son genocidas que cometieron delitos, crímenes de lesa humanidad. Es muy grave lo que se hizo. Es muy grave que intenten que esos genocidas estén libres. Entonces, a ver, no me provoca dolor porque no los visitó alguien que ingenuamente los fue a visitar y no sabía y se sorprendió, y entonces me parte el alma. No, la verdad que fue algo organizado. Que más me preocupa es, preocupación, valga la redundancia, ¿no? Sí, o sea, más es, estemos atentos, esto no puede pasar. Dijimos, porque lamentablemente dijimos que este gobierno no era solo negacionista, ¿no? Reivindicaba los hechos que habían sucedido en la dictadura, reivindicaba el robo de bebés, las atrocidades que se hicieron, los delitos que se cometieron y el sistema económico que se impuso. O sea, todo eso reivindican. Entonces, la sociedad que no votó eso, porque la verdad que en términos de memoria, verdad y justicia, la gente se ha expresado muchas veces, incluso en ámbitos como que no tienen que ver, como recitales, como en las canchas de fútbol. Este mismo 24 de marzo, los clubes salieron a pedir memoria, verdad y justicia. El mismo jugador de la selección, el Licha Martínez, salió a poner memoria, verdad y justicia. Entonces, creo que nosotros, como dijo el Papa, no tenemos que aflojar, tenemos que transmitir la memoria, tenemos que dar testimonio, porque esto no puede pasar. Ni esto, ni el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, ni los despidos, ni directamente las áreas que han clausurado, ¿no? Sí, yo te quería también preguntar, porque hay otro dato también terrible, que fue derogar el decreto 715 del 2004, ¿no? Que es disolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que el Estado contaba con la herramienta que era el CONADI, y que esto es terrible porque todavía se siguen buscando a los nietos desaparecidos, a los nietos para que recuperen su identidad,
no importa la edad que tengan. Esto es y terrible. Es tremendo esto que se hizo. Esto es gravísimo. Y a mí lo que me preocupa es que no hay una reacción de la sociedad. No hay una reacción. Esto, cuando yo lo leí dije, bueno, esto realmente es... ya no, ¿sabés que no le encuentro a veces palabra para calificarlo? Sí, es que ya es un nivel que es inenarrable, sí, narrar lo que está sucediendo en Argentina. Impotente ante una situación tan grave. Ahora, también tenemos la muy buena noticia que el gobierno de Axel por lo menos va a implementar una comisión que pretende justamente saldar esta deuda desde la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Vos que tenés la verdad, alguna otra información al respecto? No, lo mismo que vos, que es un acto necesario, un ejemplo, la verdad, un ejemplo desde el gobierno de la provincia, pero que no tendría que pasar. No tendría que pasar. Por favor. Esto, o sea, es algo nacional que necesita del Estado Nacional, que debería ser así y que es terrible, porque estás quitándole el derecho a la identidad, un derecho básico. Es el primero, sí, el derecho a la vida y el derecho a la identidad son los dos primeros derechos humanos que están absolutamente establecidos. Y hace muy poquitos meses se recuperó la identidad otro de los nietos, sí, ¿no? Sí. Esto es así y hay muchos que se están presentando con todo el proceso que implica, que no sé qué pasa con eso que queda ahí, digamos, en la mitad de la investigación. Ahora, lo que no sabemos, porque, bueno, tal vez yo no la tenga la información, les pido disculpas, pero no sabemos con todos esos documentación que estaba en esta comisión, dónde va a ir a parar o si hay algún resguardo para que esto no se pierda, porque así como los militares nunca dijeron dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y en algún lugar saben que están, porque es así y no lo van a decir nunca, bueno, todos esos datos genéticos que están ahí, que están a la espera de que se presenten, para corroborar si son nietos o hijos de desaparecidos. Bueno, ¿dónde va a quedar toda esa documentación? Bueno, ahí ya nos vamos a informar y lo hablaremos probablemente en otro programa. Pero bueno, otra de las cosas que a mí me interesaba mucho es ¿qué opinabas vos respecto de este tema de cómo los medios, todo esto lo van, viste, como que acá no está pasando nada? Entonces todos los medios agarran un tema puntual y te dan la manija todo el día, pudiendo estar hablando de estas cosas. ¿Cómo tomaste vos la reacción de la prensa, de los medios? Bueno, ante esto específico que estamos conversando, y fue muy poco el eco que hay, pero bueno, ahí tenemos el problema de que no manejamos nuestra propia agenda. O sea, es permanente que justamente quienes no quieren que la gente esté informada son los que terminan manejando la agenda de todos y todas, ¿no? Incluso de medios que deberían poder manejar su propia agenda. Hay muy pocos medios, quedaron muy pocos medios. Son muy pocos medios y son muy pocos también los periodistas que, estando en un medio que no es afín, porque la verdad que tienen que trabajar, ¿entendés? Y eso está bien, pero que puedan darle un lugar relevante a esas políticas que de alguna manera dicen defender, porque cualquiera que defienda la democracia, ¿no?, y que habla de la democracia y demás, entonces no puede no hablar, como estás haciendo vos, de esto que está sucediendo. Sí, los únicos son los medios online, los medios en YouTube, el tema de TikTok, las redes sociales, que por ahí nos informamos. Es increíble, pero y algún que otro medio en la televisión que lo hay, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. Menos. Desinforman. Total. Te desinforman. Y también lo que sucede en las redes sociales es la voluntad de la gente que va informando. Pero esas redes, los dueños de esas redes, también son los mismos y también pueden filtrar el contenido que uno lee, ¿no?, de la manera más o menos conveniente. Sí. Por otro lado, pienso
que el gobierno está desmantelando todo al mismo tiempo, y entonces la gente tampoco da abasto en su lucha, ¿no? Hay que organizarse para ser más eficiente. Sí, y yo ahora te quería preguntar esta visita que tuviste, porque realmente a mí me conmovió mucho, ¿no? Yo creo que los oyentes saben que Ana Fernández Cariaga estuvo visitando al Papa Francisco, a nuestro querido Papa argentino, que tan dilapidado lo tiene la derecha argentina y latinoamericana y internacional. Pobre Papa, pobre Francisco, tiene más enemigos que no sé. Pero ¿cómo fue que llegaste? Bueno, primero quiero que me digas cuál fue tu impacto, porque en realidad es encontrarse frente a un personaje de esta dimensión, que encima sea argentino, que hable tu lengua, que conozca la historia, que conozca tu historia, que vos estás al lado casi de un par, pero que tiene la importancia internacional y mundial, como un jefe de Estado, como un hombre del Vaticano, de la religión, pero de la política internacional, porque es un hombre que sabe muchísimo sobre política internacional. No sé, yo no encuentro palabras. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, para mí fue volver a recuperar parte de la historia de mi abuela. Yo sentí eso, yo la sentí a ella ahí, me sentí un puente entre el Papa Francisco y este país, al que él también ama, a pesar de que ahora tiene otras responsabilidades, ¿no?, que abarcan muchísimo más que la Argentina. Estamos en un mundo en guerra, ¿no?, y le demandan permanentemente miles de cosas, y sin embargo el Papa Francisco nos dice a nosotros que está preocupado por lo que está pasando en nuestro país, que supo de la visita esta de diputados, que no bajemos los brazos, que no aflojemos, que mantengamos la memoria, ¿sí? Para mí, ese acto del Papa Francisco, en el que yo me sentí básicamente un puente, era levantar también las banderas de mi abuela. Es como un abrazo al alma, decir la verdad. ¿No sentiste que te abrazaba? Mira, te voy a contar porque es emocionante. Un cimento. Yo fui, muy, muy formal, ¿no? Muy sencilla, porque bueno, es el protocolo, mi estilo, y pero además es el protocolo, era por fuera del protocolo. Entonces no teníamos un protocolo, porque él nos recibió en su casa. Contame. Uno sabe, obviamente, que, trata de ver más o menos, pero era por fuera del protocolo. Entonces me fui como para sentirme cómoda, sencilla. Entre él, le di la mano, y cuando nos pusimos a hablar, y él transmitía estos mensajes hacia la Argentina, esto que él me contaba, lo que había, esto que estuvimos conversando, lo que sucedió acá en la Argentina, lo que fue el genocidio, lo que fue la dictadura, él me lo contaba. Él me contaba quién era Astiz, claro, ¿no? Digo, más allá de que uno lo sepa, él lo estaba contando. Fue protagonista de nuestra historia. Claro, contó sus anécdotas, contó sobre mi abuela, contó cuando mi abuela le contó que la habían secuestrado a mi mamá, cuando mi abuela había empezado a juntarse con otras madres de Plaza de Mayo, cuando le pidió que guarde los libros, y cuando le contó que había aparecido a mi mamá en el estado que estaba. Y después esa comunicación se cortó, porque a mi abuela la secuestraron, la llevaron a la ESMA porque fue arrojada con vida al mar, y de alguna manera el Papa Francisco, teniendo a esta mujer, que era ese bebé que mi abuela le decía que no sabía si iba a nacer, y hablando de mi abuela, yo creo que estábamos levantando las banderas de los 30.000, que uno lo hace cotidianamente acá, pero lo importante es la palabra de él, ¿no? Él nos trajo acá estas banderas que nosotros permanentemente estamos levantando, y que como vos decís, que a veces decís, no, él nos dice, no aflojen. No, él la levanta desde el Vaticano. Totalmente, y nos pide, porque ve que uno está
cansado, que va de un lado, que va al otro, que nos dicen no aflojen. ¿Y ¿no? cómo fue que pudiste lograr esta entrevista? ¿Cuáles fueron los contactos? ¿Cómo se realizó? Porque no es sencillo tampoco acceder a una entrevista con el Papa, ¿no? Yo le había mandado una carta hace varios años cuando mi mamá tuvo un encuentro protocolar con él en Paraguay. Invitó a la familia Cariaga, yo no pude viajar en ese momento, y entonces le pedí a mi mamá si le podía entregar una carta. Jamás pensé que me iba a responder esa carta, era un gesto de mi parte, se la mandé con un regalito de mi abuela, con una foto de ellos dos juntos, y me contestó de puño y letra. Ay, no, me y muero. a partir de ese momento, por supuesto, no le escribo, o sea, es el Papa. Sí, lógico. Pero alguna vez le he escrito por alguna persona que estaba muy mal y que pedía si él básicamente si él podía dar su palabra. Y lo hice también pensando que esto le debe pasar todo el tiempo, y él ha llamado a las personas, increíble. o sea, tiene esta Esa cosa ida y de vuelta, humildad de sí. decir, viste, no es que ahora que estoy ahí me alejé de la gente, al menos mi experiencia, yo vi eso, lo vi, dije, Supongo que las debes tener en un cuadrito todas esas cosas, ¿no? Porque es un tesoro, es Sí. realmente un tesoro histórico, porque, Sí, ojo, la es un sí. tesoro histórico que hay que preservarlo, hay que cuidarlo, forma parte, ya no solo de tu historia personal. Perdóname, Anita, que me apropie, pero es como que es parte de nuestra historia. Es que es parte esa de respuesta nuestra es un protagonismo muy importante, es un documento muy importante, porque es la figura de un papa. En fin, así que a través de esa digamos comunicación que vos tuviste con él, con esta simple nota o carta que te respondió, mantuviste alguna comunicación. Le escribí a ver si podía recibirme en algún momento. La verdad es que no sabía, no pensé que iba a ser tan pronto. Y me dijo que él podía justamente el día de San Cayetano. ¡Qué maravilla! Y bueno, me imagino cuando habrás recibido que sí que te esperaba, ¿qué sentiste? Y la verdad que fue muy lindo, fue como, no lo puedo creer. ¿Y quién te acompañó? ¿Fuiste con tu mamá? No, fui con mi marido, fui con mi papá, que nunca volvió del exilio, y con la mujer de mi papá, que también... ¿Y él dónde está? Ellos están en México. Ah, en México. Bueno, también, qué fuerte las cosas que estás viviendo, Ana. Pero bueno, son fuertes, pero es identidad, ¿no? Es también reconocer una lucha personal tuya y la lucha de todos los argentinos que estuvieron en esa situación. Es como la representación, ¿no? Sos un cachitito, y perdóname que te lo diga así, sos un cacho de nuestra historia, Anita. Sí, yo quiero decir que mi abuela es madre de Plaza de Mayo porque tenía a su hija desaparecida, a mi mamá, Ana María Cariaga. Le quiero agradecer además a mi mamá porque no sé de dónde sacó la fuerza para educarnos con tanto amor, tanta alegría. Yo justamente te iba a decir que le queríamos mandar un abrazo muy grande a Ana María Cariaga, la verdad que sí. Una queridísima compañera, además tiene una generosidad, un temple, una ternura, bueno, como vos, en ese sentido son muy parecidas. Y como así mi que les mando abuela, un abrazo muy grande. Esto, Raquel, de recuperar a su hija y no exiliarse, porque ella también tenía, o sea, Naciones Unidas también le daba asilo en Suecia. Y sin embargo ella volvió a la Argentina, volvió con las madres, volvió a la plaza, volvió a exponerse. No tuvo miedo porque era más fuerte. Exacto. La historia era la más fuerte. ¿Qué haces acá si ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo, voy a seguir hasta que aparezcan todos. Ayer me junté con tía Lidia, le mando un abrazo, es parte de la familia. Ella... su marido trabajaba en el laboratorio también, y me contaba que ella el día anterior le dijo, no vayas, Esther, no vayas. Claro. Estaba preocupada porque estaba la situación muy complicada, y Esther le dijo, yo tengo que estar con las madres.
Mira vos. Lo que da cuenta de que era una lucha colectiva que sigue hasta el día de hoy, que quedan pocas madres, pero que el faro es eterno y que lo que hicieron es eterno. Sí, así. Sí, dieron vuelta a la historia. Y además es conmovedor porque hay un reconocimiento internacional al coraje de todas estas mujeres, tanto las madres como las abuelas, en esta lucha de recuperar la identidad, de recuperar la vida, de seguir luchando por lo que todos nosotros queremos, que es un país mejor. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y yo quería, y te pido permiso, ¿no? Porque quería primero dar después te doy la palabra para el cierre, pero quería invitar a algunas cosas muy importantes que van a suceder. Mirá, este 23 de agosto a las 13:30, y te lo informo también a vos, invitamos a la muestra a realizarse en la Casa de Chubut. Es el jueves 22 a las 13:30, me estaba confundiendo. Jueves 22 a las 13:30 invitamos a la muestra a realizarse en la Casa de Chubut, Sarmiento 1172, que es la imagen como lugar de la memoria, y la muestra es Trelew a los 52 años de la masacre. Esto está Ana Pellegrini y Patricia Pellegrini y Ana, me olvidé de tu apellido, pero estas dos artistas plásticas que están siempre en la lucha también de memoria, verdad y justicia, y hacen muestras colectivas con diferentes cosas, ¿no? Así que los invitamos este día. Y después también invitamos a los amigos de San Martín a la charla debate, que es Vejez Activa, Comprometida y Feliz, a cargo del doctor Ricardo Blanco, en San Lorenzo 2224, que es ahí en la localidad de San Martín. Y también hay tantas cosas que se están haciendo, ¿viste? Que por suerte, sí, yo estoy muy contenta. Mañana, martes 20 a las 11, esto es muy importante, frente al Congreso Nacional va a haber una radio abierta para decir nunca más es nunca más. Fuera los diputados negacionistas del Congreso Nacional. Así que por favor asistan mañana también, martes a las 11 frente al Congreso. Y después el viernes 23 a las 18 horas vamos a convocar a la presentación del libro Perón, una biografía del siglo XXI, que está escrita por Araceli Bellota y Alejandro Tarruella. Es este viernes 23 a las 18 en Masa 177, Boedo, es en la Comuna 5. Bueno, hay muchas cosas, y después el miércoles también, todos los días se realizará la Jornada Nacional por la anulación del DNU 7023, que esto también es otra cosa importante, que acá lo venimos militando, ¿viste? El que no firmó, que firme, es súper importante. Es muy importante que se deroga este DNU porque todavía está vigente. Y van a hacer acciones en todo el Congreso Nacional, en las legislaturas y en los consejos deliberantes, y más de 200 puntos para firmar contra el DNU en todas las provincias del país. Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo, Anita, pero yo estoy profundamente conmovida y emocionada de tenerte conmigo. Mirá que nos conocemos y todo, pero qué sé yo, te dejo el cierre para vos. ¿Viste? Nos vamos a ver el lunes que viene, ¿viste? También de 19 a 20 en Somos Grandes. Pero cerrá vos el programa, Ana, querida. Muchas gracias, Raquel. Simplemente decir que esta es una historia de 30.000, por eso no me pertenece, porque es la historia de nuestro país, no es mía, y que por eso lo importante es la palabra del Papa Francisco, porque son 30.000 historias y no tenemos que aflojar, hay que mantener las banderas de memoria, verdad y justicia, hay que dar testimonio, hay que seguir transmitiendo la verdad, porque lo que tenemos justamente de nuestro lado es la verdad. Es la verdad, y además seguir transmitiendo el motivo por el cual estos hermanos nuestros, compañeros que no están presentes, ¿cuál fue el motivo de esa lucha? ¿Qué era lo que querían de este hermoso y querido país que tantos desprecian los que están en el gobierno? ¿No es cierto también decir que para que ellos sigan vivos en nuestra sociedad, que conozcan los motivos que tenían, por qué murieron, por qué los torturaron, por qué los metieron presos, por qué los desaparecieron? Es el motivo por el cual lo hacían, esa entrega a la vida, porque ellos no se entregaron a la muerte, se entregaron a la vida, por el amor hacia el otro.
Así que bueno, Anita, muchas gracias por estar. Mandar un abrazo enorme a tu vieja, que la quiero mucho también. Y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Raquel, gracias, al Chino, corazón. a todos los gracias, oyentes Chino, de Caput. por este hermoso programa que estás aquí también con nosotras, me imagino que conmovido también, ¿no? Bueno, gracias a toda Radio Caput, que esta es una radio online, que justamente hoy es el día de los programas online, así que felicitaciones a toda la programación y a todas las radios que online seguimos transmitiendo por lo menos una partecita de nuestra verdad. ¿No es con cierto? nuestra propia agenda. Con nuestra propia agenda. Buenísimo eso, me gustó ese cierre. Con nuestra propia agenda hasta el lunes que viene a las 19 horas en Somos Grandes. Gracias. Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no